El baloncesto femenino comenzó en el año 1892 en el Smith College, cuando Senda Brenson, una profesora de educación física, modificó la regla de James para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. Como James tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número se redujo primero a 7 y luego al actual de 5 jugadores. Variedad TV, lo que hay que ver. Seguimos con el programa. Vamos a hablar en este momento con Felipe Encarnación, otorrino. Tenemos que ver bastante con audición y a mí me preocupa bastante la cantidad de ruidos que hay en la República Dominicana, doctor. Gracias por venir y sé que es un día muy especial. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Doctor, República Dominicana, yo digo que es un país que tiene muchas personas que le encanta el ruido, como que son aficionados al ruido. Pero ¿hasta qué punto estos ruidos nos están dejando sordos a todos? El dominicano es ruidoso por naturaleza, eso está yo creo que ya escrito en nuestro código genético, pero realmente es de mal gusto. En el caso de lo que estamos hablando, en el caso del deporte, hay una preocupación que ha externado la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología. Desde que asumió la nueva directiva el año pasado, se le envió una carta a la Liga Dominicana de Béisbol solicitándole que tomaran medidas para controlar un poco el ruido en los estadios. El presidente de la Sociedad de Otorrino fue al estadio, que él es aficionado al béisbol, muy aficionado, tiene su palco fijo todo el tiempo. Y él estaba preocupado porque el nivel de ruido sobrepasaba el nivel de casi del motor de un avión en el estadio. Y esto se debía a la instalación de unos equipos electrónicos, a la música, al ruido de la gente. Tú sabes que el estadio tiene una configuración acústica que amplifica los sonidos. Por lo tanto, cuando la gente estalla en júbilo, si a eso tú le agregas la música de unos bocinas, unos colmadones que han puesto ahí dentro, el nivel de ruido era exagerado. Y entonces se podía ver inclusive gente que iba a los estadios con tapones de oído. Padres que llevaban a sus hijos y los hijos se tenían que tapar los oídos. Y eso era porque les estaba haciendo daño. Bueno, yo fui el otro día y entonces me encontré ahí con las cornetas, el caso de las cornetas. ¿Hasta qué punto? Ya hablamos de ruido, el ruido ambiental por naturaleza con las personas, con el murmullo, además de esto la música. Entonces vienen las cornetas también. ¿Hasta qué punto esto es dañino, doctor? Sí, es dañino. Cuando tú te expones a un ruido demasiado intenso, momentáneamente se produce lo que se llama traumatismo acústico. Es decir, no es solamente la molestia que te enerva el ruido, sino que el órgano del oído, el oído interno se lastima. Hay unas células que se llaman células ciliadas internas que se lastiman con un ruido muy intenso. Por eso es que cuando sales de una discoteca, inmediatamente, o de una fiesta, sientes que oyes amortiguado. ¿Por qué? Porque se ha puesto en funcionamiento un mecanismo de defensa del oído. Ese traumatismo, si se repite a lo largo del tiempo, te va a dejar sordo. No sordo totalmente, pero sí con un déficit auditivo que te va a afectar el resto de tu vida. Lo que pasa es que no lo puedes ver ahora mismo. Yo salí loco, ¿eh? De verdad del estadio yo salí. Es que no se hace salí agradable. loco, salí de ahí. No se hace agradable. Yo te puedo confesar que yo no he vuelto al estadio desde la última vez que fui hace casi un año y tenía varios años que no iba, porque es que el nivel de ruido no hace la experiencia agradable. La intranquilidad, el daño que produce el ruido, saliéndonos un poquito del estadio, porque la gente piensa que el ruido principalmente daña el oído. El ruido principalmente daña el corazón. También. Daña el sistema cardiovascular, porque el ruido muy exagerado te produce un estado de intranquilidad, que produce una liberación de unas sustancias que se llaman catecolaminas, y entonces al liberarse esas sustancias te sube la presión, se acelera el corazón, se acelera el pulso. En resumen, te estresas, y ese estrés lleva a enfermedad. Entonces, doctor, como entidad, ¿qué pudieron lograr de la liga? A pesar de que se había hablado y nosotros comentamos aquí, pero algunos fanáticos decían, no, si me quitan la corneta, entonces no voy al estadio. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esos fanáticos deberían entrar en razón y entender que hay cosas que son saludables, cosas que no. Realmente la liga logró controlar un poco los niveles de ruido, hablaron con los equipos, porque en muchas ocasiones no dependía de la liga misma, sino del equipo. Los equipos de música que ponían, y este año se ha logrado reducirlo. Yo no conocía la disposición sobre lo de las cornetas, pero si tú te acuerdas, en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, habían unos instrumentos que se llamaban bubucelas, y los prohibieron porque en un momento en el que cientos de decenas de miles de personas activaban este dispositivo, que era como una corneta también, sí. Al mismo tiempo el nivel de ruido podía provocar un daño a la salud. Ay, ay, ay. Y volviendo a la República Dominicana, ¿hay alguna estadística? ¿Qué lugar nosotros ocupamos como ruidosos? No, realmente no, pero debemos estar dentro de uno de los topes. Ajá.
El dominicano se distingue porque le gusta hablar duro. Y en esto hay un asunto de educación, hay un asunto de respeto al derecho ajeno. Entonces se ha ido perdiendo, cada vez la gente respeta menos. Inclusive, y lo pongo como nota al margen, fíjate que en un momento unos periodistas querían que la fiscal obligatoriamente les diera unas declaraciones y le atravesaron un carro en movimiento. Entonces en este país se ha perdido el respeto por todo. La gente no respeta el derecho ajeno a la tranquilidad, el derecho que tiene el otro a no escuchar. Por ejemplo, si tú quieres predicar, que esa es una nueva que tenemos ahora, los predicadores con sus altavoces y sus bocinas. Y si a ti no te interesa esa prédica, ¿por qué me tienes que obligar a escucharla? Entonces es algo que tenemos que cambiar. Ay, 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 cuánto nos falta. En el caso de estas personas que no saben hablar modulado, sino que suben el volumen bastante, ya llegan a vocear, ¿es un problema de audición esto? Es un problema de audición, pero es principalmente de educación. Ajá. Es un problema principalmente de educación. Hay personas que ciertamente tienen un problema de que no se escuchan a sí mismos y por eso tienen que hablar un poco más alto para oírse a sí mismos y poder saber lo que están diciendo. Pero en la mayor parte de las veces es un asunto de educación, de comprender que no es necesario hablar tan fuerte para que te puedan escuchar. Yo tengo un compadre, me acuerdo, íbamos en un viaje a Santiago, él y yo solos en el carro, y él estaba hablando como que yo estaba a una cuadra de distancia. Digo, hey, José, por favor, estamos solos tú y yo, cálmate. Hay personas que acostumbran ir a los colmadones, a las discotecas, a jugar dominó, entonces le dan bastante duro con la ficha. Es un sonido muy fuerte también, sí, que molesta el oído. Y ese tipo de personas, por ya todo lo que quizás está perdiendo de audición, acostumbra a hablar con bastante volumen. Sí, lo que pasa es que a eso tú le sumas la música, tú le sumas el alcohol. En esos tipos de ambientes las personas tienen que levantar la voz para poderse hacerse oír por encima del nivel de ruido, lo cual también te daña las cuerdas vocales. Es un conjunto de situaciones, pero al final de todo está el respeto al derecho ajeno a estar en silencio y en tranquilidad. Eso es lo que nos falta. Bueno, falta mucha educación. Yo tengo algunos compañeros con los que no juego dominó con ellos, sencillamente no. No puedo porque tú eres demasiado ruidoso y cada vez que le dan a la mesa, hay unas mesas que te la están haciendo de mica, de plástico, un material parecido a este, sí, que cuando la golpeas, el ruido que hace es intensísimo y eso te puede provocar un traumatismo acústico, un pito en el oído. No, y si entonces la ficha es de hueso, peor todavía. Exactamente. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos nosotros recomendarle a las personas que están en sintonía, doctor? ¿Cómo podemos ayudar al dominicano en esto? Bueno, una de las primeras cosas es siempre pensar que el ruido, cuando es demasiado intenso, le está llegando a otras personas a las que no les interesa. Así que ahí tendríamos que ser un poco más cristianos y pensar un poco más en los demás. En cuanto a usted mismo, tiene que evitar exponerse durante tiempo prolongado a un ruido muy intenso. O durante corto tiempo a un ruido todavía más intenso. Por ejemplo, este año ya tenemos de nuevo fuegos artificiales, que aunque están prohibidos, están apareciendo algunos. Estar expuesto a una detonación de esta, muy cerca, o estar mucho tiempo en una discoteca, o estar en un concierto al lado de las bocinas, te va a provocar un daño auditivo, un daño en el nervio del oído que no es reversible. Y eso te va a producir al mismo tiempo un pito en el oído, que es lo que se llama acúfeno, que te va a durar para toda la vida y que lo vas a escuchar más cuando estés en silencio, es decir, cuando quieras dormir. Y eso se hace muy desagradable. Entonces el pitico viene de ahí, ese sonidito viene de un daño del nervio del oído. Específicamente en esas células que te mencioné que están en el oído interno. Estoy notando, yo quiero aprovechar la imagen que tenemos ahí, doctor. Muchos niños, los padres le compran el celular, le compran el iPhone, entonces ¿qué resulta? No orientan a sus hijos para decirles, mira, no le puede dar mucho volumen. Entonces los niños le dan bastante volumen, que yo creo que ya los equipos, este tipo de equipo va a tener que venir, algunos ya lo hacen por ley, que no pasa de unos decibeles para no dañar el oído. Pero vemos, y fíjate, una fotografía exagerada, sí, se le está saliendo los ojos precisamente por la cantidad de sonido que le está llegando. ¿Qué puede suceder con estos niños que han crecido con un audífono puesto y oyendo música y televisión con alto volumen? Estamos creando una generación de sordos. Todos estos niños, cuando lleguen a nuestras edades, van a tener un déficit auditivo que va a obligar a que necesiten ponerse auriculares. Es decir, van a necesitar prótesis auditivas para poder escuchar cuando lleguen a nuestra edad y esto no se ve inmediatamente, esto se ve solamente con el paso del tiempo. Hay que hacer un llamado a la conciencia de estos padres y de estos jóvenes, tratar de explicarles, no cansarse nunca de explicarles. Ayer fui a pasarle visita a una paciente y el hijo de la paciente se salió de la habitación, él estaba a 5 habitaciones más allá
5 habitaciones en el pasillo, con los audífonos puestos y yo lo podía escuchar en la habitación. Ay, Dios Con los mío. audífonos, imagínate tú el daño que debe tener ese oído. ¿Y usted qué le dijo como otorrino? Es que cuando tú tienes una persona así que no lo ve, que no se le puede explicar, él dije, mira, de eso te va a hacer daño, mi hijo, quítatelo. Se lo quitó en el momento, pero luego se lo volvió a poner. Usted sale al tránsito, aquí se toca bastante la bocina del vehículo. Pa, 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 pa. Aquí eso es constante, por los tapones, porque el que pasa en rojo, por el irrespeto. Y aquí hay instituciones que deben de velar precisamente para controlar los ruidos. Usted nota que están trabajando, porque yo por mi casa como que no la noto. Realmente el trabajo de controlar el ruido es un trabajo muy arduo que no termina nunca y como decíamos es un tema cultural. Se necesitaría un trabajo que incluya inclusive el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, que incluya a las iglesias, a todo el mundo para tratar de llegar a cambiar esa cultura ruidosa. Mi papá me decía una vez que yo le pregunté que qué era un microsegundo. ¿Y sabe cuál fue la definición que me dio? Nunca se me olvida. Microsegundo es el tiempo que pasa entre que la luz se pone verde y el de atrás te toca la bocina. Exacto. Es que hay una desesperación tan grande en la gente que les lleva entonces a estar presionándola constantemente, inclusive ni siquiera respetan que están al lado de un hospital o de una clínica. Pero es un asunto de educación, se necesitan campañas para esto. Una recomendación que sí se le puede hacer a los padres con respecto al uso de los audífonos es cualquier audífono que te coloques para escuchar música o cualquier cosa, en el que tú no puedas escuchar lo que te dicen cuando alguien te habla, está demasiado alto. O otro nivel es que si se puede escuchar por una persona que está a tu lado, también está demasiado alto. Sí, el nivel correcto es que la que está al lado no los pueda escuchar. Yo he estado con amigos que sale el sonido, oye, pero baja esto. Y yo que vengo de un estudio de grabación, que ahí uno aprende bastante a ecualizar y a saber darle el volumen, uno cuida el oído, pero el otro no me cuida el mío. Exactamente. Respeto al derecho ajeno. Ay, 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 mi país. Hay algo que también se está dando con algún tipo de motocicleta, doctor. Pasa por un lado por lo que son los resonadores que tienen, los mufflers que tienen, entonces activan todas las alarmas. Además del ruido de esas motocicletas, también el ruido de las alarmas. Sí, y aquí nadie controla eso tampoco. Ese nivel de ruido no te va a hacer daño en el oído en particular, sino que te va a hacer daño, como decíamos, en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, la Harley Davidson, ellos les ponen unos resonadores en sus mufflers que emiten sonidos de baja frecuencia. Esos sonidos de baja frecuencia transmiten una vibración que activa los sensores de movimiento de las alarmas de los carros. Entonces pasa un motor, por ejemplo, a veces sucede cuando pasa un camión, que el motor del camión también emite estos sonidos y se activan las alarmas y ahora también se activan las alarmas de las casas. También. No solo las de los automóviles. Entonces comienzan a dispararse, mientras tanto ya se te interrumpió el sueño, ya eso te hace pasar una mala noche. Y es un asunto nuevamente cultural. No existen policías suficientes, ni guardias suficientes para poder perseguir a todo el ruido que se hace en la República Dominicana. Esto pasa aquí, solamente aquí. Vamos a aprovechar, entonces hacemos la pausa, regresamos, estamos aquí en Salud Deportiva. Vamos a seguir hablando de audición. Mantengan ustedes la atención. Variedad TV, lo que hay que ver.